Grupo San Pablo es una obra de la Sociedad de San Pablo fundada por el beato Santiago Alberione con 70 años de presencia paulina en México. 2 institutos de educación, COMFIL, el Instituto de Comunicación y Filosofía en Ciudad de México, y la preparatoria Ramón López Velarde en Guadalajara. 25 librerías en Estados Unidos, México y Cuba. Informes en www.sanpablo.com.mx. Pedidos al teléfono 33 33 45 60 16. Grupo San Pablo, más de 70 años en la comunicación de nuestra fe. Laboratorios Medix presenta Muchas gracias por sus atentos tweets. Gracias, qué amable, mire. Estoy aquí tuiteando a gusto. Gracias. Tenemos 2 cuentas de Twitter para usted y podemos comunicarnos durante el programa y también durante la semana y compartir información. Muchas gracias. Hoy en Ver y Creer estamos tratando el tema del bautismo del Señor y estoy conversando con el Padre Trinidad Lomelí, le llamamos con afecto el Padre Trino, doctorado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor en la Universidad Pontificia de México. Como le decía al principio del programa, con el bautismo del Señor termina el tiempo de la Navidad, comienza el tiempo ordinario. Padre Trino, hablemos más de San Juan Bautista. O sea, es un hombre que impactó a nuestro Señor. O sea, cuando Pilato le dijo, ¿no ves que yo tengo el poder de llevarte a la muerte o librarte de ella? Y le responde, mira, tú no tienes nada. En cambio, de San Juan Bautista no ha habido ni habrá. Y ahí barre con todos los profetas, Moisés, Abraham, todos. Hombre nacido de mujer mayor que Juan. Qué cosa, o sea, lo impactó al Señor. Por los designios de Dios que lo eligió para ser el precursor del Mesías, y sin duda ninguna también porque este personaje es a la vez fin de una etapa y eslabón hacia la nueva. O sea, el último profeta. Sí, el último, pero a la vez nos abre el camino, nos introduce a la nueva etapa. Sin él no habría esa preparación que se requirió para echar a andar, diríamos, en el corazón de cada uno, la etapa nueva de Jesús el Salvador. Pero precisamente a propósito de la vida del Bautista, hay una teoría, no hay teoría, sino realidad, creo yo, que en ese tiempo, con los Herodes, que tenían mucho de costumbres de otros pueblos, hubo mucho aflujo a Israel y a la misma estructura del templo y del sumo sacerdocio, de personas con cierta raíz extranjera, que para muchos judíos decían esto ya está contaminado. Ajá. Y hubo un grupo llamado los esenios que se retiraron al desierto tratando de recuperar las raíces, la purificación. Muy probablemente el Bautista estuvo en conexión con este movimiento, diríamos con esta espiritualidad del estudio de la ley, de la oración, del trabajo en común y de muchos baños rituales, haciendo ingeniería verdaderamente grande para el tiempo, a llevar agua al desierto y por el significado del agua. Y quizá el Bautista, en conexión con este movimiento, sobre todo el movimiento espiritual y el símbolo del agua, fue que a los judíos que querían verdaderamente purificarse, reencontrar las raíces propias de su fe judaica, que llevaba al Mesías y que lleva al Mesías y llevará al Mesías. Es como nosotros encontramos una cercanía entre el Bautista y este grupo de esenios en el desierto, que 1950, números redondos, se encuentran en las cuevas de Qumran muchas copias de libros que no conocíamos y que es fruto de su labor de estudio, oración y de búsqueda de la verdadera pureza del judaísmo. Dice el Evangelio que en cuanto Juan fue apresado, Jesús comenzó a proclamar la buena nueva. Sí. Y usted decía hace un momento, termina un tiempo y comienza otro. Termina el tiempo de los profetas y comienza el tiempo del Mesías. Exactamente, San Lucas es el que sobre todo remarca
que terminado el ministerio del Bautista, comienza el ministerio de Jesús, que es el centro de la historia de la salvación, que es el arranque de esta nueva etapa salvífica en la que estamos y en la que va caminando hacia su plenitud. Sí. Revisemos más de esta teofanía, o sea, esta parte del bautismo del Señor, en la que nos dice el evangelista que Dios habla, Dios se muestra, Dios se revela. ¿En qué consiste esta teofanía? Mire. Ya desde el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu de Dios, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. El comienzo de la vida pública de Jesús lo marca su bautismo por Juan en el Jordán en la inauguración de su misión de siervo doliente que se deja contar entre los pecadores. Él es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que anticipa el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, sometiéndose enteramente a la voluntad de su Padre. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él, y de él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Padre Trino, le preguntaré algo así muy directo. ¿Era necesario para Jesús ese bautismo? ¿O qué significa? Que Él lo haya recibido. Exactamente, más bien esta segunda manera de formular la pregunta, ¿qué significa que Él lo haya recibido? De hecho, en la narración de San Mateo, el bautista, no, yo debo ser bautizado por ti, tú eres el grande. Pero Jesús responde, bueno, en palabras ahí del Evangelio, es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, el plan de Dios. Él no lo necesitaba porque no era pecador y no fue pecador, pero lo hizo significando que venía Él con su verdadero bautismo, como dice muy atinadamente el guión. Su muerte y resurrección es su verdadero bautismo. Purificó allí a la humanidad entera. Entonces Él asume el pecado de toda la humanidad en este rito ya del Jordán, pero lo realizará plenamente en su cruz. Entonces en ese es, diríamos, catequético para nosotros, es didáctico para nosotros, entra dentro de un plan del Señor que se adapta a nuestra manera de pensar y de actuar como seres humanos. Hablemos ahora de nosotros entonces. Vamos. Ajá. El bautismo para cada uno de nosotros es un sacramento, sí, lo que implica. Dios nos dice también, tú eres mi hijo, en ti me complazco. No exactamente dice las palabras, pero en nuestro bautismo es nuestra Pascua, es nuestro nacimiento. Ahí se nos regala, diríamos, la dignidad de hijos a través del Hijo Jesucristo. Ahí precisamente se sepulta el pecado. Por eso el bautismo en la antigüedad se recupera y actualmente se puede hacer por inmersión. No es que esté prohibido, pero si son 50 bautismos, pues bueno, dice uno, tendremos que preparar a la asamblea y preparar a todos, pero en muchas parroquias hay bautismo por inmersión, es decir, se sumerge a la criatura, no diríamos a dañarle su frágil vida, ¿no? Sino se sumerge, se deja la cabecita fuera y todavía se le pone un poquito más de agua, pero bueno, queriendo indicar que se sepulta el pecado, se borra, se destruye, es muerte del mal y del pecado el bautismo, y se levanta, nace, renace, la Pascua, nueva criatura, nuevo ser, se reviste con vestiduras nuevas, blancas, luz, el espíritu, etcétera, de tal manera que es admirable la pedagogía de los signos bautismales, ¿no? En sí mismos.
Solo pues que ahí hay otros intereses de momento, que la cámara, que la fotografía y que claro. y El sonreír, desayuno. pues y muchas otras cosas, pero en realidad lo profundo del misterio se vive verdaderamente. Es difícil a veces rescatarlo de nuestra praxis bautismal, pero es posible y muchos lo han hecho muy bien. Así como viene el Espíritu Santo a Jesús cuando es bautizado, así también viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando somos bautizados. Y no solamente el Espíritu, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu. Somos habitación de la familia trinitaria desde nuestro bautismo. Habrá un sacramento ya, diríamos, específico para el don del Espíritu, la recepción del Espíritu en plenitud, diríamos, que es la confirmación, como hay otras recepciones del Espíritu para el ministerio, sobre todo el episcopal, ¿verdad? Reciben la plenitud del Espíritu, diríamos, humanamente hablando, lo que se puede recibir para esa misión de ser pastores, de ser apóstoles, sucesores de los apóstoles, nada menos y nada más. Pero efectivamente en el bautismo somos transformados desde lo profundo. De ahí la tarea y el compromiso de una vida totalmente nueva. ¿Por qué dice el Evangelio, Padre Trino, que a continuación el Espíritu le empuja al desierto? O sea, le arroja, lo aventó al desierto. O sea, ¿qué significa esto como consecuencia del bautismo del Señor? Y luego permaneció en el desierto entre los animales del campo y los ángeles le servían. ¿Qué es todo esto? Volvemos después de una pausa. Volvemos con más. Vamos bien así. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Las reliquias de la Pasión nos llevan a contemplar el cuerpo de Cristo en cada una de las partes que fueron tocadas, ya con amor, ya con violencia por cada una de estas reliquias. El Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario, el sepulcro de Cristo y muchas otras piezas más que nos acercan al infinito amor de Dios por nosotros. Espero que este, mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, le ayuda a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica concretada por Dios por medio de su Verbo eterno encarnado en Jesucristo.